como es Navidad, es una época del año que me encanta, pues me han entrado ganas de hacer otro vídeo, de crear un vídeo sobre unas de las cosas de Navidad que más me gustan. ¿Qué cosa será? Pues son los villancicos. A mí me gustan los villancicos en todos los idiomas, pero como solo sé hablar inglés y español, solo puedo hablar sobre los villancicos en esos idiomas. En concreto, hoy voy a hablar sobre algunas de las curiosidades de los villancicos que se cantan aquí en España para una persona que no habla español como lengua materna. Pero pueden ser cosas curiosas incluso para los hispanohablantes, ¿eh? Lo primero que me llama la atención es que yo siempre tiendo a comparar pues la cultura aquí con la cultura de la que estoy acostumbrada yo, que es la cultura estadounidense. Allí los villancicos en inglés es como que tenemos dos categorías de villancicos o de canciones navideñas. Una categoría son las canciones que sí están relacionadas con el nacimiento del Cristo, que cantan sobre ángeles y el niño Jesús y ir a Belén, todo ese rollo, ¿no? Pero es que hay otra categoría, una que todas conocemos más o menos, que es la canción de Mariah Carey, de Son las típicas canciones que cantan todos los cantantes famosos que hablan sobre, pues, enamorarse en Navidad y la nieve y estar feliz y Papá Noel y todo lo que es la época de Navidad que no tiene nada que ver con Cristo. Para mí, que me da igual, me gustan todas esas canciones, pero lo comparo la existencia de esas dos categorías con los villancicos aquí en España. Todos los villancicos aquí que yo conozco sí que están relacionadas con Jesús. No existe aquí el mercado de las canciones sobre el frío o poner la chimenea o comer gambas con la familia en Nochebuena, ¿vale? Que también sería muy divertido si fuese así, ¿eh? Vosotros que sois cantantes profesionales podéis lanzar un disco así navideño para que haya pues más diversidad. Pero a mí es que yo estoy encantada con los villancicos que hay aquí. Pero otra cosa que me llama muchísimo la atención y que vosotros que estáis leyendo los subtítulos en inglés, es que aquí uno no se pone a cantar villancicos con una persona sentada en el piano, por ejemplo, que es más lo que imaginas si piensas en Estados Unidos y tocando el piano, todo el mundo así sonriendo, bebiendo ponche de eggnog. Right? Aquí lo que se hace es que se toca como la botella de anís, así. ¡Qué divertido!, ¿no? Pues dicho todo eso, ¿no? Pensando en el yo de años atrás, viendo todas estas diferencias, aprender los villancicos pues ha sido un proceso bastante gracioso y lo sigue siendo, porque no sé sobre vosotros, pero yo no me sé todas las letras de todos los villancicos, ¿eh? Hay muchas que tienen como 20.000 versos, yo quizás me sé un verso. El coro sí que más o menos me lo manejo, pero los villancicos que se cantan por aquí son súper divertidos sin saber la letra, ¿eh? Hay muchos que van como, tienen onomatopeya, ¿no? 25 de diciembre, fum, fum, fum. Y más allá no tienen que saber nada. Pero de los villancicos fácil de aprender está ahí la clásica, la Mari Morena, porque solo tiene que aprender 3 palabras. Ande, 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 la Mari Morena, ande, ande, ande. Si quieres repetir la Mari Morena, pues adelante. Que la noche buena. Pa, 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 para, pa, 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 pa. Pero la pregunta que siempre he tenido yo es, ¿quién exactamente es la Mari Morena? Siempre pensaba que es la Virgen María. ¿Por qué le estamos diciendo que ande? Ande, 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 la Mari Morena, ande, 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 que es la Nochebuena, porque va a tener usted
un niño y ande para que salga más fácilmente, como hacen las madres cuando están en el proceso de parir, pero no, el niño no sale. Ande la Mari Morena, que la Nochebuena y tiene que nacer Dios. O ande como corra usted, porque tiene que llegar al pesebre, porque el niño tiene que nacer hoy. Es un poco como nadie sabía cuándo iba a nacer Jesús, entonces no podrían decirle como ande. Pero bueno, si eres principiante en villancicos, yo recomiendo 100% la Mari Morena. Además, es una de las canciones donde la gente se inventa muchos de los versos, ¿no? Que pueden ser como cosas un poco guarrerías, así. Bueno, basado en mi experiencia, ¿no? Sobre todo suelen ser las personas mayores las que inventan esas cosas, que esa gente sí que sabe pasárselo muy bien. Esa es la actitud que a mí me gusta. Pues otra canción súper fácil de aprender, pero también un poco confusa, es la de Campanas de Belén, ¿no? Porque dice campana sobre campana y sobre campana una, ¿vale? Yo no entiendo exactamente qué significa. ¿Hay alguna iglesia donde las campanas van así? Porque luego dicen, y sobre campana dos. Así que es una de esas canciones de Navidad de contar, ¿no? Y sobre campana tres. Así, pues ya tenemos como una fila de campanas sobre una campana. No sé si tiene otro significado. La imagen que están intentando pintar con la letra de la canción es por la rima, no sé, no lo entiendo. O es como el sonido de la campana. Campana sobre campana y sobre campana, whatever, cuántas. Como el sonido, muchas campanas sonando a la vez así. No lo sé, pero bueno, también es muy fácil de cantar. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan. La siguiente en el listado de los villancicos fáciles, pero también misteriosas, es la de ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, caminito de Belén, ole, ole, Holanda, y ole. Holanda ya se ve. A mí me encanta esta canción. Cargaditos de juguetes, vale, es súper divertido, pero sé que nadie entiende lo de Holanda. Y hay muchísimas teorías sobre por qué. Si es Holanda con H o si es Holanda sin la H, que es como el nombre de la estrella, pero eso a mí no me cuadra porque nadie sabe que esa estrella que guiaba a los Reyes Magos se llama Holanda. Pero un poco como hace que la canción sea más divertida aún, porque nadie lo entiende. Son como letras ridículas que te hacen reír. Otra más que tiene a todo el mundo como súper loco. Yo como extranjera más, pero creo que yo ya he descubierto el porqué, es la de los peces en el río. Pero mira cómo beben. ¿Dónde está mi cuchara? Pero mira cómo beben los peces en el río. Vale, ok. Peces, los que habláis inglés, pues están los subtítulos. Es una traducción literal. Y sí, que la canción va de peces que se alegran por ver a Dios nacer. Por ver a Dios, al Cristo nacer. ¿Por qué? Porque el escritor, el compositor de la canción ha decidido hablar sobre los peces. Pues mira, pensándolo, yo me dije, ¿qué tiene que ver Jesús con los peces? Pues todo, ¿no? Porque no es una parte de la Biblia donde Jesús reparte peces y pan a las personas como que se llenan unas cestas con pan y peces. No era eso, ¿no? Y también el simbolito de los peces que significan cristianos, Pues eso, los peces, claro, los peces en el río.
Pero es que hay otro nivel de villancicos que ya me la voy a pasar genial cantándolas, pero es que yo sé que la persona que las ha escrito la ha hecho como para joder a los guiris que venimos intentando cantarlas, ¿no? Porque, ¿por qué? ¿Qué necesidad hay de poner la R de burro con otra R de otra palabra que no hace falta estar incluida en la canción, ¿no? Por ejemplo, right? Arre borriquito. ¿Vale? Es que la primera frase es, mira, la primera frase es arre borriquito, arre burro, arre. ¿Vale? No puedo decir vamos borriquito, vamos burro, vamos. Que lo hacen así para que sea más difícil, pero bueno, a lo mejor, no sé, esta es una cosa que es divertido para los españoles, las muchas R's juntas en una canción. Puede que sí, ¿no? Es una cosa así como fa la 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 la. Eso tampoco es muy difícil de decir, no sé. Pero a todo mundo le gustan los trabalenguas, ¿verdad? Puede que sea una cosa así, ¿no? Pero la canción es súper buena. Arre burriquito, vamos a Belén. Y esta es la parte que más me gusta y más describe mi experiencia viviendo en España. Que mañana fiesta y al otro también. Pero lo digo con toda mi admiración los días festivos porque es súper importante respetarlos y respetar nuestro tiempo con nosotros mismos y fuera de la vida laboral. Creo que en Estados Unidos no hay suficientes días festivos y tampoco hay suficientes derechos para los trabajadores. Y esta canción lo celebra, así que muy bien. Vale, ok. Pero hay otra canción también sobre un burro. Y si no fuese suficiente la palabra burro, tienen que añadir rin rin. Hacia Belén va una burra rin rin. Ok, y now. Esta es la parte que no entiendo yo. Sigue la letra. Yo me revendaba, yo me remendé, yo me eché enrumiendo, yo me lo quité. Pero remendar, ok, lo he buscado en el diccionario. Significa como coser para arreglar una cosa. Yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché en remiendo, yo me lo quité. ¿Eso qué tiene que ver con el burro, la burra que va a Belén? Yo me remendaba, yo me remendé. Esa persona que ha escrito la canción la ha puesto ahí a propósito para que sea más difícil de cantar. Entonces vuelvo a la idea de que esto tiene que ser algún tipo de diversión española que no entiendo, ¿vale? Pero la burra iba cargada de chocolate y sé que hay muchas bromas sobre qué significa el chocolate o no, pero ahí va, la burra con chocolate y por alguna razón llaman a María. María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo están comiendo. Están llamando a la Mari Morena, a María la Virgen, que venga corriendo porque hay gente comiendo el chocolate. Creo que tenía otras cosas más importantes que hacer, pero también como el nombre María es súper común, puede ser otra María perfectamente. No tiene por qué ser todas las Marías la Virgen, ¿no? Bueno, vale, pero llegamos a la última canción que me gusta y es que es mi canción preferida, mi villancico preferido, porque tiene de todo, ¿no? Tiene misterio. Dime, niño, ¿de quién eres? Todo vestidito de blanco. ¿Vale? Y el niño Jesús contesta, pero esta es una broma que hicieron en el rap de Navidad, del Negro trae marihuana. A Little Jesus. Pero claro, el niño dice, soy de la Virgen María y el Espíritu Santo. Right, pobre San José. Estoy bien, ¿vale? Estoy totalmente de acuerdo con estas cosas. Soy de la Virgen María y el Espíritu Santo.
Y ahora sigue, vale, una cosa un poco sosa, resuenan con alegría los cánticos de mi tierra, otra letra que no puedo cantar porque tiene como, les gusta meter un montón de sílabas, muchas palabras en una frase de música donde no caben. Que vino, y viva el niño de Dios, y viva el niño de Dios, que nació en Nochebuena. Vale, hay otras frases así, como la Virgen se está penando en peces del río. La otra como hacia Belén va una burra, rin, rin. Son palabras que no caben en esas frases, pero las metemos ahí. Y viva el niño de Dios que nació en Nochebuena. Vale, muy bien. Pero sigue y la mejor parte de la canción es esta, la siguiente. La Nochebuena se viene, la Nochebuena se va y nosotros nos iremos y no volveremos más. ¿What? Yo he vivido muchas Nochebuenas, pero después de esta Nochebuena nosotros nos iremos y no volveremos más. Me parece un pensamiento un poco heavy, que sí, si estamos hablando en términos como abstractos de la vida y esta vida es una gran Nochebuena, pues algún día nos iremos y no volveremos más. A eso es lo que se refiere en la canción. Yo no lo tengo muy claro. O es como, ¿sabéis que como hay gente que va de puerta en puerta como haciendo caroling, cantándoles canciones y pidiendo cositas, así como te estamos cantando, nos iremos y no volveremos más porque no te vamos a molestar más? Así, ¿no? Puede ser, ¿verdad? Hay muchas posibilidades, pero me lo tenéis que decir vosotros. ¿Qué pensáis? ¿Vale? Pues mira, hemos llegado al final de mi lista de villancicos, los villancicos que más me gustan, los que más gracia me hacen. Decidme abajo en los comentarios cuáles son vuestros villancicos favoritos, de dónde sois, qué hacéis para celebrar la Navidad, y yo espero veros muy pronto por aquí. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que paséis muy buenas fiestas y os veo en el próximo. Un besito, hasta luego.